Dios les bendiga. Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto que podamos estar juntos a través de este medio, a través de esta forma. Qué gusto que podamos estar todos reunidos en el mismo deseo, en el mismo sentir, de que Dios nos siga enseñando, de que Dios siga instruyendo nuestra vida, nos traiga todavía mucha más claridad acerca de su palabra, de su persona. Eh, Gracias a Dios que nos permite. En esta mañana vamos a continuar hablando acerca del pasaje que estudiamos la semana pasada. La verdad es que es un pasaje sumamente profundo. Autores dicen que este pasaje debería de estar escrito con letras de oro, puesto que son palabras tan especiales, tan importantes de parte del Señor Jesús, que creo que vale la pena dedicarle el tiempo, vale la pena dedicarle todo el tiempo que podamos para entender en el corazón principalmente esta enseñanza, estas palabras del Señor Jesús. Me acompañan en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 7. Nuevamente vamos a leer del verso 37 al verso 39. El día de hoy nos vamos a enfocar en una parte importante, diferente a la que comentamos la semana pasada. Digo, porque tiene mucha enseñanza. Tiene mucha enseñanza. Nos dice Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante, dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A manera de introducción quiero que hagamos un recordatorio de lo que platicamos la semana pasada, de lo que aprendimos. Y bueno, dos aspectos importantes mencionábamos la semana pasada. Analizábamos las palabras de Jesús cuando dice: si alguno tiene sed. Entendíamos, mirábamos que definitivamente son palabras con un significado espiritual. No son literales, que el Señor Jesús estaba aprovechando el tiempo, el momento de aquella festividad y lo que se hacía en aquella festividad, de las más importantes para los judíos, de tal manera que ese aspecto del agua, las personas, los judíos que estaban presentes, pues lo tenían presente, lo tenían muy presente, porque en la festividad había un simbolismo a través del agua. Pero el Señor Jesús en estas palabras nos da un significado espiritual. Nos está diciendo que todavía es más importante la preocupación del alma, o sea, la sed del alma, que la sed del cuerpo. Esta sed espiritual significa una preocupación del alma por su distanciamiento con Dios. Significa una preocupación por su vida de maldad, por el pecado en el que ha vivido, y además un profundo deseo de recibir perdón. Cuando hablo de profundo deseo o de profunda preocupación, estoy hablando de que esa sed que el Señor Jesús estaba aquí mencionando, pues no era una sed poquita, no era algo ligero, ¿no? Era algo sumamente fuerte, era algo así. Yo le citaba aquellas palabras del salmista cuando decía:
como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Una sed profunda, un deseo profundo. Entonces, esta sed, le decía yo, es una profunda preocupación por su vida de pecado, por su vida de maldad, por su distanciamiento de Dios y también un profundo deseo de recibir perdón. Y como lo decía Jesús, si alguno hay así, la verdad es que mencionábamos que el día de hoy, como en aquellos tiempos, pocas personas viven con una preocupación profunda por su vida de maldad, por su vida de pecado, por su distanciamiento de Dios. La verdad es que la mayoría de las personas no viven en esta condición, se sienten que no necesitan a Dios, aunque su vida se esté cayendo a cachos, aunque vivan en tremendo vacío, en tremenda soledad, en tremenda ansiedad y depresión, pocas personas buscan a Dios y reconocen a Dios. Entonces esta sed significa una grande necesidad de Dios, significa una grande necesidad del alma y necesita urgentemente ayuda y alivio. El Señor Jesús en esta fiesta llena de gente estaba preguntando si alguien estaba en esas características. Estaban con ese deseo, porque de verdad es triste mirar cómo los jóvenes de hoy, como los adultos de hoy, inclusive muchos adultos mayores, muchos ancianos, aferrados a sus tradiciones religiosas, no quieren saber de Dios, no quieren tener no sienten esa profunda necesidad de reconciliarse con Dios. Por eso es que nosotros decíamos que aquellas personas que experimentan esta sed espiritual son personas bienaventuradas, ¿no? Porque pocas personas tienen esta sed y por eso es que la Escritura, cuando habla de cuántas personas serán las que se salven, habla de pocas, porque pocas son las que experimentan esta sed espiritual profunda. Decíamos también, y vale la pena recordar, que todo verdadero cristianismo comienza con el reconocimiento de que somos pecadores necesitados, culpables y vacíos. Si nosotros no reconocemos que estamos bien perdidos, que somos culpables delante de Dios por nuestra vida de maldad, por nuestra vida de pecado, y que eso ha traído un profundo vacío a nuestra vida que en realidad nada los sacia, aunque nosotros pensemos o creamos que sí hay cosas que los sacian, en realidad nada sacia ese vacío de manera real, de manera contundente, ¿no? Decíamos que no alcanzaremos, nadie alcanzará el camino de la salvación hasta que primero no reconozca que está perdido. No puede haber un iniciar ese camino a la salvación hasta que primero no reconozca que está perdido, porque el Señor Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, pero hay muchas personas que se sienten sanas, y Jesús fue claro cuando dijo: yo no he venido a llamar a sanos, decía que los sanos no necesitan del médico, sino que los enfermos. Entonces Jesús claramente dijo y usó esa referencia para decir: yo he venido a llamar a pecadores, a gente que se reconozca pecadora, porque a mucha persona que no reconozca, que se siente buena, que se sienten justos, ¿no? Bienaventurados aquellos que han experimentado esa necesidad de ser perdonados por Dios por sus maldades. El primer paso hacia el cielo es estar completamente convencidos de que merecemos el infierno. Ese es el primer paso. Y este sentimiento de pecado que a veces alarma a una persona y le hace pensar que es un caso perdido, yo le decía la semana pasada, eso es una buena señal. Solamente una persona que está en un trato de Dios, en un trato del Espíritu Santo genuino, puede reconocer que está perdido porque es pecador y porque va camino al infierno. De manera verdadera, de manera genuina, por el trato de Dios. Esto es bueno. Y entonces, si de casualidad, si por gracia de Dios, en ese momento, en esa festividad, había gente que se reconocía con esa sed, el Señor Jesús continuó con estas palabras y dijo:
venga a mí y beba. Y hablábamos de lo que significa también esas palabras de venir a Él. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Él claramente dijo que solamente en Él podíamos encontrarlo. No los mandó a ningún lugar, a ningún templo, con ningún sumo sacerdote, con ningún rabino. Claramente Él indicó dónde estaba la fuente para poder saciar esa sed espiritual. Y Él dijo, vengan a mí. Entonces aquí Él está declarando que Él es la verdadera fuente de vida, que sacia todas las necesidades espirituales y que sacia todas las carencias espirituales. Recordemos una cosa, la Biblia dice que todos los que estamos separados de Dios estamos muertos espiritualmente. De tal forma que el único que puede dar vida espiritual es Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces en estas palabras Él invita a todos los que sienten esa carga por sus pecados a acudir a Él. Y de una manera maravillosa Él declara que Él es el único que nos puede ayudar. También para aquellas personas que no sienten esa carga de pecado, yo les digo una cosa, debería de sentir esa carga de pecado. Debería de sentirse mal por sus maldades, debería de sentirse mal por sus pecados, porque son ellos los que le han separado de una manera abismal de su Creador, de Dios. Son sus pecados los que le mantienen separados de Dios, son sus maldades. Es lo que cuando usted clama en esta temporada del coronavirus, en esta época del coronavirus y del COVID y de tantas cosas inciertas y de tanta inseguridad y de tanta sensación de temor, la gente que está contenta en sus maldades y en sus pecados, cuando clama a Dios en momentos como este, pues ¿qué va a hacer? Dios a veces por su gracia escucha, pero Él sabe que como muchas personas le buscan solamente por conveniencia, como ya lo hemos estado hablando. Entonces en estas palabras hermosas de vengan a mí, beba, le está mostrando esa paz que se obtiene confiando solamente en Cristo como su mediador y sustituto delante de Dios en ese sacrificio precioso, en ese sacrificio perfecto. Decíamos también que esas palabras, ese concepto de vengan a mí, lo que significa es, de una manera sencilla, es confiar en Jesús, confiar en Cristo. Y por último, que de lo que vimos la semana pasada, era el resultado, la consecuencia de ir a Cristo, de confiar en Él, de creer en Él. Él decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablábamos de que esta frase se puede aplicar de dos formas. Número uno, que el ir a Jesús, el creer en Jesús, el ir a Él por la fe, bueno, eso nos hace que hallemos esa satisfacción abundante, la satisfacción espiritual abundante en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay rituales, no hay religiones, no hay santos, no hay vírgenes. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar esa satisfacción espiritual abundante. Pero también significa que aquellos que encuentran esa satisfacción abundante en Cristo Jesús por la fe, también se pueden convertir en una fuente de bendición para los demás. Es decir, Cristo es capaz de darnos de tal manera que tengamos nosotros también para compartir con otras personas. Entonces, esas serán las consecuencias, que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva que significan bendición, satisfacción abundante, espiritual, de tal manera que podamos compartir con otras personas. El día de hoy yo quiero abundar en algo que es sumamente importante, que es parte básica del Evangelio del Señor Jesucristo, que es básica para que nosotros podamos entender. Seguramente hay muchas personas, yo les comentaba, muchas personas que se preguntan, y ojalá Dios quiera derrame su gracia y misericordia, que haya personas que se estén preguntando, ¿y cómo hago para ir a Él? ¿Y cómo hago para beber? ¿Y cómo hago para creer? ¿Qué significa creer? Porque el día de hoy, con tanta religión, el día de hoy con tantas denominaciones, el día de hoy con tantos rituales religiosos, el concepto de creer se ha desvirtuado, el concepto bíblico
es desconocido para muchas personas. Y entonces el día de hoy yo quiero abundar en esta parte de las palabras del Señor Jesús. Él dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, haciendo referencia a eso de vengan a mí y beban. La fe en Jesucristo es el camino que Él señaló, el camino estipulado, el camino señalado para poder caminar con Jesús. La fe en Cristo es el llamado del Evangelio y el medio para recibir el regalo de la salvación. Eso es lo que implica creer, lo que significa creer, porque no hay otra forma. La fe en Cristo, repito, es el llamado del Evangelio y el medio para recibir ese regalo llamado salvación. La Escritura, a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 28, nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Él decía que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es a través de la fe que podemos nosotros ser unidos a Jesucristo. Es solo por la fe que nosotros podemos ser salvos, solamente por la fe que nosotros podemos ser salvos. Y por eso es que el contenido de la predicación apostólica era el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la que creo yo importante que hoy abundemos en el que cree en mí. ¿Qué significa o qué implica creer en Jesús? Y en esto nos vamos a enfocar en este tiempo siguiente. Quiero aclararles que creer en Cristo no es solo el ejercicio que nos introduce en la vida cristiana, aunque entramos en la vida cristiana por creer en Él. Creer en Cristo no es solo pensar que Él puede responder nuestras oraciones, aunque Él responde cuando oramos. Creer en Cristo tampoco se limita a pensar que todo saldrá bien, aunque Él es la fuente de todo nuestro bien. ¿Esto por qué lo digo y por qué lo quiero aclarar? Porque yo le decía, como hay tantos conceptos equivocados de lo que es creer o de lo que es tener fe, hay muchas personas que piensan que tener fe es solamente un ejercicio mental de pensar que todo va a salir bien y todo va a salir bien y no te preocupes. Hoy es tan común escuchar estas cosas, ¿no? Gente que desconoce de Dios, desconoce de Cristo, desconoce la palabra de Dios, pero han tenido una religión. Al hablar ahorita traigo ejemplos actuales acerca del COVID, de esta pandemia, y dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que encerrarnos en casa? ¿Acaso tienes fe en Dios? Si tienes fe en Dios, Dios nos va a cuidar. Si tienes fe en Dios, Dios no va a permitir que nos pase nada. Pero es que por eso tenemos que tener fe en Dios. Tener fe en Dios no es solo pensar que todo saldrá bien o que no va a pasar nada. Aunque sabemos que Él es la fuente de todo nuestro bien. Él es la fuente de todo nuestro bien. Pero debemos, si nosotros queremos ir a Jesucristo, si queremos caminar con Jesucristo, entonces debemos tener los conceptos correctos. Debemos tener los conceptos correctos, y los conceptos correctos los encontramos en la Biblia, en su palabra. Y entonces por eso es que hoy quiero que nosotros abundemos en esto. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué implica creer en Cristo? Y entonces el día de hoy yo quiero enfocarme en tres aspectos importantes. Creer en Cristo implica por lo menos esos tres aspectos. En el sentido más completo de la palabra, la confianza en Cristo incluye tres elementos, por lo menos tres elementos básicos. El primer elemento es que nosotros debemos confiar en su persona. El segundo elemento es que nosotros debemos confiar en su obra. Y el tercer elemento es que nosotros debemos confiar en sus palabras. Nuestra fe necesariamente debe descansar en estas tres realidades acerca de Cristo: su persona, su obra y sus palabras. Por eso decía que debemos tener los conceptos correctos, porque hay mucha gente que dice creer en Jesús, creer en Dios, creer en Cristo, pero no conocen de su persona.
pero no conocen de su obra, pero no conocen de sus palabras. Lo que conocen de su obra es lo que han visto quizá en lo que sucede en Semana Santa en las representaciones. Lo que conocen de sus palabras es quizá lo que han visto en algunas películas o las pocas veces que han tomado la Biblia para leerla. Lo que conocen de su persona es exactamente lo mismo, son pocas cosas. O muchas personas se conforman con lo que escuchan cuando van a misa, cuando van a la predicación del domingo, cuando agarran algún artículo, algún libro, algún video, y es lo único que saben, pero no profundizamos, y en esto yo quiero hacer énfasis en la importancia de profundizar en la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer su persona, su obra y sus palabras. Solamente a través de la Biblia, solamente a través de la palabra de Dios, y es el único medio autorizado por Dios para que conozcamos a Cristo. Esto es muy importante. Entonces, permítanme yo en este tiempo abundar un poquito en cada una de estos tres elementos que decía yo, tienen mucho que ver, o ahí descansa la base de confiar en Cristo o de creer en Cristo. Retomo sus palabras porque es la parte del versículo que estamos estudiando. El que cree en mí, el que cree en mí. Toda la palabra de Dios nos deja el mensaje claro que la única forma de podernos relacionar con Dios y con Cristo es a través de la fe. Es la única forma en que podemos relacionarnos con Él, a través de la fe. El justo vive por fe. Y entonces, por eso estamos nosotros tratando de entender, de desglosar qué implica, qué significa. Y ya decía yo, 3 elementos. El primer elemento, debemos confiar nosotros en su persona, en la persona de Jesús. Y entonces esto implica una aceptación de sus naturalezas. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero al hecho de que debemos nosotros reconocer su humanidad, por un lado, porque Jesús es verdadero hombre, pero también debemos reconocer su deidad, porque Jesús es verdadero Dios. Y no es un Dios como algunas religiones lo enseñan. Jesús es Dios. Cristo es el Dios hecho hombre. Y cuando hablamos entonces de creer en Jesús, tenemos que creer esto, tenemos que reconocer esto, tenemos que aceptar esto. Si usted es una persona que se preguntaba, y bueno, ¿cómo le hago para ir a Jesús y beber de Él, para saciar esta sed? ¿Cómo le hago? ¿Cómo es esto de creer en Jesús? ¿Cómo es esto? Bueno, en eso estamos hablando. Usted tiene que reconocer que Jesús es Dios hecho hombre, que Él es el creador y el sustentador del universo, como lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Él es el creador y el sustentador del universo, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos destacaron los atributos divinos. Hablaron, por ejemplo, de su omnisciencia, hablaron de su omnipotencia, hablaron de su carácter compasivo. Las cartas apostólicas describen de una manera preciosa, hermosa, los atributos del Señor. Es ahí, ese es el medio al que nosotros debemos acudir para conocer la persona del Señor Jesús. Qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. Qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. Y esa importancia tiene grande valor. Yo, por poner un ejemplo nuevamente actual, disculpe que utilice mucho lo que estamos viendo actualmente, pero quiero ser práctico al aplicar la palabra de Dios. Muchas personas el día de hoy tienen
están llenos de temores, están llenos de ansiedad por la situación que están viviendo o que estamos viviendo, están llenos de inseguridad. Nosotros los que conocemos a Cristo, nosotros los que conocemos a Dios, no podemos tener los mismos temores que ellos, ni dejarnos llevar como ellos se dejan llevar por sus temores, por una sola razón. Nosotros conocemos el carácter de Jesús y sabemos que Él es bueno y sabemos que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, y sabemos que todas las cosas que Él permite tienen un propósito para su gloria y para el bien de su pueblo. Podemos no entender muchas cosas de esta situación. Podemos nosotros no entender mucho de lo que hablan. Podemos nosotros inclusive escuchar cómo la sociedad está dividida en dos grandes bandos. Los que dicen, esto es real, por favor no salgan de su casa y cuídense y tomen todas las medidas. Y por otro lado está el otro bando también grande que dice, esto es una mentira, esto es un engaño de los poderosos, de las naciones, para tomar control de nosotros, por favor vuelvan afuera, hagan sus actividades como si no pasara nada, y eso puede traer confusión. Nosotros que conocemos el carácter de Dios, nosotros no podemos caer en esas mismas confusiones, porque conocemos a Dios. ¿Dónde se conoce el carácter de Jesús? En su palabra. Ahí está descrito de una manera preciosa, hermosa y muy entendible cuáles son esos atributos divinos que él posee. Pero hay que dedicarle tiempo, pero hay que meternos a estudiarlo, pero hay que profundizar en ello para poderlo nosotros aprender, para poderlo nosotros entender. Si bien es cierto que Él es el creador y el sustentador del universo, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, también es cierto que Él es hombre. Jesús es verdadero hombre y Él conoce las limitaciones, los desafíos y las miserias de la experiencia humana. Él las conoce porque Él las vivió. Él las vivió. Él sabe que lo que es el dolor, Él sabe lo que es la angustia, Él sabe lo que es la tristeza. Él sabe todo eso. Él entiende lo que es el rechazo, Él sabe lo que es ser despreciado. El Dios hecho hombre es digno de nuestra confianza, de tal manera que nosotros podemos acercarnos a Él y confiar en su persona, pues como hombre, Él también fue probado en todo. Si nosotros sentimos temor, Él nos comprende, porque Él lo sintió. Si nosotros sentimos desconfianza, Él nos comprende, porque Él las sintió, Él las vivió, Él fue probado en todo. Él sabe lo que es ser rechazado, inclusive por sus familiares. Él sabe lo que se siente cuando le haces un favor de bien a una persona y después esa persona te paga con mal el bien que tú le hiciste. Él sabe lo que se siente eso, porque Él lo vivió. Y entonces el hecho de que Él haya vivido todas esas cosas le da la perfecta capacidad de que nos entienda. Y si nos entiende, entonces nosotros podemos acercarnos a Él, confiar en su persona. Y este pensamiento se convierte en fuente de ánimo, en fuente de descanso y en fuente de esperanza, porque como hombre nos entiende y como Dios nos ayuda. Cuando nosotros confiamos en su obra, y que es el otro elemento, el segundo elemento de lo que implica creer en Jesús. Creer en Jesús implica, ya lo decía, confiar en su persona, que es Dios y que es hombre, pero implica también confiar en su obra. Confiar en Jesús implica creer en su obra expiatoria, en su obra redentora. Eso implica confiar en Jesús.
Cuando hablamos de confiar en su obra, estamos hablando básicamente de su obra de expiación. Confiar en Él es depender de su obra. ¿A qué me refiero con depender de su obra? Amados, los que me escuchan, primeramente me refiero a aquellos que tienen esa sed del alma, esa grande necesidad, ese pesar por sus pecados. Me refiero a ustedes. Depender de su obra quiere decir o implica, número uno, que creas en que Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Que creas eso, para que después de creer tú dependas de eso. Y nosotros dependemos de eso cuando creemos que eso que Jesús hizo en la cruz, lo hizo por mí. Eso es depender de su obra. Yo dependo del hecho de que Jesús murió por mí en la cruz para pagar mi deuda delante del Padre por todas mis maldades y por todos mis pecados. Eso es depender de su obra, depender de su sacrificio como la fuente de todas las gracias que nosotros recibimos. Nosotros no recibimos nada por nuestros méritos, porque lo único que nosotros merecemos recibir por nuestros hechos es la muerte y el infierno. Eso es lo único que merecemos. Eso es lo único que merecen nuestros actos, nuestras obras, nuestros hechos. La muerte y el infierno eterno. Depender de la obra de Cristo es creer que Jesús murió por mí. Sí es cierto que Jesús murió por todo el mundo, que Jesús murió por todas las personas, aunque algunas doctrinas lo nieguen. La Escritura es clara cuando dice que Jesús murió por todos. Pero ese sacrificio solamente es aplicable, solamente es válido para los que creen. Para los que no creen, ese sacrificio no es eficaz. Solamente es eficaz para los que creen, y por eso es importante la fe en Jesús. Por eso es importante creer en Jesús. Descansar en el hecho de que su obra es suficiente para nuestra salvación y aceptación ante Dios, y que eso no requiere ni necesita de ninguna obra de nosotros. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para nuestra salvación y para que Dios nos aceptara. Hay tantas personas que piensan y que creen al día de hoy que todavía que todavía necesitan hacer muchas cosas para ganar la salvación, para que Dios los perdone. Lo único que necesitas para que Dios te perdone es arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Eso es lo único que necesitas. Cuando Dios hace la obra en ti, entonces ya vendrán muchas acciones, muchos hechos que el Espíritu mismo, que es otro tema que continuaremos después de este, vendrá el Espíritu Santo, nos moverá, nos capacitará para buenas obras que glorifiquen a Dios. Pero bueno, decíamos que es necesario confiar en su obra. Confiar en su obra es tener siempre presente que su muerte y resurrección son la única base para estar en una correcta relación con Dios. Esto es lo que nos define delante de Dios. Esto es lo que nos identifica. Tener siempre presente que su muerte y resurrección son la única, no hay más, la única base para estar en una correcta relación con Dios. Y a eso es a lo que llamaba Jesús. Crean en mí. Crean en que lo que hice, lo hice por ustedes para darles el beneficio de la reconciliación con Dios. Confiar en su obra es descansar que nuestra condenación ya fue llevada por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él. Algunas personas me han preguntado y me han dicho, pero es que, solamente eso, algo tan sencillo para ti. Para Jesús no fue sencillo, a Él le costó su vida.
A Él le costó el martirio. Pero por ese martirio y por ese entregar su vida, Él nos dio este privilegio, esta bendición. Por eso es que es necesario que nosotros confiemos y descansemos que nuestra condenación por nuestra vida mala, por nuestros pecados, ya fue llevada por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él. Amados, esto es algo tan glorioso que de veras es maldad en nuestro corazón el no compartir esto con otras personas. Dios ha provisto el medio para la redención de los hombres. Y los que lo conocemos y los que hemos experimentado este privilegio, no podemos callarnos. Tenemos que gritarlo, tenemos que decirlo, tenemos que enseñarlo. Nuestra condenación ya fue llevada por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él. Y lo único que necesitamos es arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Necesitamos creer en Jesús. Su obra es el único fundamento para nuestra justificación y adopción. Lo que hizo Jesús en la cruz es lo único que hace que Dios nos haya adoptado como hijos suyos. Su obra, repito, es el único fundamento para nuestra justificación y adopción, y por eso nuestra posición ante Dios no cambiará, porque no es una obra nuestra, es una obra de Él. Él lo hizo. De tal manera que esta clase de confianza nos libra de la jactancia. Si es por gracia, ningún mérito tenemos. Nos libra del orgullo. Y también debe librarnos de un espíritu legalista. Entender que ninguna cosa tuviste tú que ver con tu salvación. Entender que solamente son por los méritos de Jesucristo. Entender que es a través y solamente a través de su sacrificio que nosotros podemos estar justificados delante del Padre, nos libra de jactancia. ¿De qué nos jactamos? ¿Qué hicimos? La realidad es que todo hicimos mal. Puras cosas malas, pura cosa con maldad, con mala intención. No podemos tener jactancia de nada, no podemos llenarnos de orgullo de nada. No podemos sentirnos jactanciosos de ser salvos. Lo único que podemos sentir debemos sentirnos agradecidos, porque por gracia somos salvos. Esta confianza que se expresa en una sólida y constante conciencia de su sacrificio nos guardará de la tentación, pues la cruz nos debe advertir cuán aborrecible es el pecado para Dios y cuán destructivo es para nosotros. Cuando nosotros tenemos esta confianza en su obra, amados, cuando nosotros tenemos esta confianza en su obra, nosotros debemos tener presente algo. Esta obra nos indica este sacrificio que Jesús hizo, este hecho de que Él entregó su vida y la manera en que la entregó, nos debe indicar a nosotros de manera constante lo aborrecible que es el pecado para Dios. La forma en que Cristo murió es la forma en que Dios trató con el pecado nuestro. Es la forma en que Dios trató con algo tan aborrecible para Él, que es el pecado. Y no pudo tratarlo de otra forma más que con derramamiento de sangre y muerte. Este hecho a nosotros nos debe tener conciencia. Debemos ser guardados para no acercarnos al pecado. Para no acercarnos al pecado. Tener presente, y esto es algo muy importante, hermanos, cuán presente debemos tener nosotros el hecho de que Jesús murió y murió por causa de nuestros pecados. Dios lo envió a la cruz por causa de nuestros pecados, porque Dios aborrece el pecado. Esta conciencia nos debe librar de la tentación, nos debe ayudar a salir de la tentación. Cuando se nos presente la tentación, este pensamiento nos debe
llevar a ser fuertes y valientes y alejarnos de eso. Pero también podemos confiar en su obra incluso cuando hemos pecado. Su sacrificio es la única base para ser perdonados y restaurados a nuestra comunión con Dios. Qué importante es entonces que nosotros tengamos presente su obra. Qué importante es que conozcamos su obra. Y entonces yo les invito a los que nos están escuchando, a los que no tienen esa confianza en Jesús, yo les invito a que a través de la palabra, a través de la Escritura, ustedes conozcan la obra de Jesús, estúdienla, profundicen en eso. Estamos para servirles en lo que podamos, ayudarles en lo que podamos, servirles para conocer esta obra, porque esta obra es la base, el fundamento de nuestra justificación delante de Dios, y además es lo que nos ayuda también, número uno, a aborrecer el pecado y alejarnos de la tentación. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. También nos enseña que es la única base para ser perdonados y restaurados a nuestra comunión con Dios. Y de la misma manera, esta permanente conciencia de su obra, de su sacrificio, será fuente de consuelo, será fuente de paz, será fuente de esperanza en la aflicción. La cruz tiene muchas cosas buenas que decirnos para los días malos. Si nosotros estamos viviendo días malos, cuando nosotros recordamos los días malos que vivió el Señor Jesús por causa y amor de nosotros, eso nos trae paz, eso nos trae consuelo, eso nos trae esperanza inclusive en momentos de la aflicción. Entonces, qué importante, hermanos, amigos, es que nosotros confiemos en su obra. Y el tercer elemento, ya le decía yo, un primer elemento, repito, es confiar en su persona. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Confiar en su obra, en su sacrificio, en su resurrección. Y el tercer elemento es confiar en sus palabras. Creer en Jesús es confiar en sus palabras, es creer en sus palabras. Es decir, que nosotros debemos tomar en serio, siempre muy en serio, las cosas que Jesús dijo, sus enseñanzas, sus afirmaciones, sus mandatos, sus promesas, sus advertencias deben ser tomadas con toda la seriedad de vida. Por eso es que es muy importante los estudios bíblicos. Por eso es muy importante la predicación de la palabra de Dios. Porque confiar en Jesús implica confiar en sus palabras, confiar en sus enseñanzas, confiar en lo que dijo, confiar en sus promesas, confiar en sus advertencias. Todo lo que dijo es cierto y creer en Él es creer en sus palabras. A veces tomamos la palabra de Dios con tanta ligereza. A veces tomamos la palabra de Dios con tanta indiferencia. Y se nos olvida y pasamos por alto que una forma de demostrarle al Señor que confiamos en Él es que confiamos en sus palabras, es que confiamos en sus enseñanzas, es que confiamos en todo esto. Todo lo que dijo es cierto. Y entonces creer en Él es creer en sus palabras. Primeramente, las afirmaciones respecto a su relación con el Padre. Todo el Evangelio de Juan, por lo menos hasta lo que hemos estudiado ahorita, lo que llevamos del capítulo número 7, hemos hecho un énfasis, más bien hemos marcado el énfasis que el Evangelio de Juan marca, que Juan mismo marca, respecto a quién es Él, respecto a su relación con el Padre. Constantemente Él está diciendo que Él es hijo del Padre, que Él y el Señor son uno solo, que Él no vino a hacer su obra, sino de aquel que lo mandó. Constantemente Él está repitiendo porque Él está remarcando su relación con el Padre. Y eso remarca su autoridad, remarca su eternidad, remarca su carácter, el carácter de su sacrificio. También es importante todo aquello que dijo respecto al pecado, respecto a la condición humana, a la realidad del infierno. Todas estas afirmaciones debemos tomarlas en serio. Todas estas afirmaciones debemos tomarlas en serio,
porque salieron de la boca de Jesús, del Hijo de Dios. Y eso garantiza que es cierto. Garantiza que es cierto. En segundo lugar, Jesús nos dejó muchos mandamientos. Nuestra fe también se expresa en la obediencia que le damos a dichos mandatos. Nosotros le manifestamos al Señor que le creemos cuando nos esforzamos en guardar sus mandamientos. Le estamos mandando un mensaje, le estamos diciendo, yo creo que esto es verdad, yo creo que esto es correcto, yo creo que esto es tu palabra, yo creo que esto es cierto, cuando nosotros lo obedecemos. Entonces la fe también se expresa en la obediencia que le damos a dichos mandatos. Por lo tanto, confiar en Cristo es creer y obedecer lo que nos ha mandado. Esa es una contradicción a mucho de lo que se oye el día de hoy, ¿no? Mucha gente que no obedece sus mandamientos. El día de hoy expresan que ante la pandemia ellos confían en Dios. No es una verdadera fe, no es una verdadera confianza, porque la verdadera fe se expresa en obediencia. La verdadera fe se expresa en obediencia a sus dichos, a sus enseñanzas y a sus mandatos. Entonces, con esto estamos mandando un mensaje claro. El Señor, cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, lo que estaba diciendo es, implicando también una entrega al señorío de Jesús, una entrega al señorío de Cristo, una entrega de tu voluntad y un rendimiento ante la voluntad de Él, para que empieces a vivir conforme a su voluntad y dejes de vivir conforme a tu voluntad, como es que vive cualquier persona que está alejada de Dios, como es que vive cualquier persona que está en rebeldía ante Dios. Todas las personas en rebeldía con Dios viven conforme a su voluntad. O más bien, yo te lo pongo de esta manera y se lo digo de esta manera. Si usted quiere saber si está en rebeldía a Dios, una forma de conocerlo y de entenderlo es haciendo la voluntad de quien vive usted. Si usted vive haciendo su voluntad, entonces usted puede entender esto. Usted no está sometido al señorío de Jesús. Usted vive conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. En tercer lugar, cada advertencia respecto a la desobediencia, a la puerta ancha que lleva a la perdición, cada advertencia contra el pecado, a la falta de arrepentimiento, a la ira de Dios, al castigo, al juicio final, también deben ser tomados con seriedad. Nosotros demostramos que creemos en Jesús cuando creemos en sus palabras. Y Jesús habló de todo esto. Jesús habló contra la desobediencia. Jesús habló de aquella puerta ancha que lleva a la perdición, que es la vida egoísta, apartada de Dios. Cada advertencia contra el pecado. Jesús habló en contra del pecado muy claro y directo, contra la falta de arrepentimiento. Habló de la ira de Dios, del juicio venidero, del castigo. Es necesario darle seriedad, valor, importancia a estas palabras. Cada promesa que Jesús hizo debe ser tenida por cierta. Hermanos, esto es para nosotros, los cristianos. ¿Y de qué manera quiero enfocarlo? Tenemos muchas palabras en la Escritura. Y la Escritura nos enseña que todas esas promesas a los que estamos en Cristo, en nosotros es sí y amén. O sea, lo que quiere decir es que todas sus promesas son para nosotros, y son ciertas, y son certeras, y son eficaces. Pero a veces no las creemos. Estamos dudando de su palabra. Estamos dudando de su palabra. Cuando Él nos habla acerca de la promesa del perdón, porque también me he encontrado con eso. Hay gente que es tal su incredulidad
que cuando le muestras que lo único que requiere es creer en Jesucristo, no creen en la promesa de que Dios perdona. No creen en la promesa de que Dios perdona. No creen en la promesa del acceso al Padre. No creen en la promesa de la vida eterna. No creen en la promesa de que el poder de Dios nos va a guardar todos los días para presentarnos sin mancha delante de Dios. No creen en su promesa. Él prometió estar con nosotros. ¿Cuántas veces durante esta cuarentena o pandemia hemos dudado si está con nosotros? O ante lo porvenir, lo venidero, ante las semanas que vienen, que todos los medios se han encargado de decirte que vienen semanas tremendas económicamente. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en ese temor y en esa incredulidad? Cuando Él prometió estar con nosotros todos los días, incluyendo en cuarentena. Él no está en su casa encerrado, Él no está en cuarentena. Nosotros sí estamos en cuarentena, Él no está en cuarentena, Él es Dios. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Y prometió que prepararía lugar para los suyos, para donde Él está, también nosotros estemos. Si por alguna causa que Él decide, si por alguna causa que Él quiere, a mí me da coronavirus y me muero de coronavirus, tengo que creer en sus palabras de que Él preparará lugar para los suyos donde Él está. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. El punto es, ¿lo creemos? Porque la Escritura lo afirma. Sea vivo, sea muerto, soy del Señor. Por sus méritos, por su obra, soy del Señor. ¿Cuántos creemos a sus palabras? Confiar en Cristo, insisto, es creer en sus palabras. Lo que dijo y las que Él inspiró también por medio de su Espíritu, porque no solamente me estoy refiriendo a las que salieron de su boca en su ministerio terrenal. También nos estamos refiriendo a todas aquellas que Él inspiró a través del Espíritu, a sus siervos, a sus profetas, a sus apóstoles. Esta confianza en sus palabras, en sus enseñanzas, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el verdadero creyente produce paz, produce obediencia, produce esperanza. Si algo bueno podemos hacer en esta cuarentena, hermanos, es ir a su palabra, constante, constante. Y si estamos fallando en eso, reconsideremos, recapacitemos. Si estamos haciendo esto, vamos a reconsiderar lo que estamos haciendo, porque el creer en sus palabras nos trae paz, nos trae esperanza. Cuando estas palabras son recibidas en nuestros corazones y de esta manera somos transformados, entonces producen un carácter y ese carácter producirá una conducta, una forma de conducirnos. Si yo quisiera resumir esto que les acabo de decir, quiero decirles que nuestra fe en Jesucristo debe contemplar estas tres realidades, estos tres elementos. Confianza en su persona, confianza en su obra redentora, confianza en sus palabras, en sus enseñanzas, confianza en la palabra de Jesús a través de la Biblia. Que nuestros pensamientos sean saturados y gobernados por la persona, la obra y las palabras de nuestro Señor. ¿Queremos tener paz en este momento tan agitado que vive el mundo? Confiemos en su palabra, en su persona y en su obra. Que nuestros pensamientos sean saturados y gobernados por eso. Nuestros pensamientos, insisto, sean saturados y gobernados por la persona, la obra y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros corazones siempre tengan presente su carácter, su sacrificio y sus enseñanzas. Que Cristo more en nosotros abundantemente. Pensemos en Cristo mediante su carácter. Valoremos su sacrificio. Aprovechemos tiempos de esta etapa para contemplar a Jesús y que eso incluya su sacrificio. Tengamos presente su redención. Cantemos sus promesas. Cantemos sus promesas. La Biblia te dice,
Entonces, ¿hay alguno aquí afligido? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Así creceremos en la fe. Esos son los caminos para que nuestros corazones confíen y estén satisfechos en Él para su gloria. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como enseña la Escritura, como dice la Escritura. Y la Escritura dice a través de muchos pasajes, no es que Jesús esté citando un pasaje en particular, como en algunas veces lo ha hecho. Aquí no está citando un pasaje en particular. Aquí está citando una generalidad de la Escritura. En varias partes de la Escritura se cita que aquella persona que está en Dios, que camina con Dios, que tiene a Cristo en su corazón, de su interior brota abundancia como un río. De su interior brota abundancia como un río. Entonces el sentido pleno de la promesa, de las promesas, es que todo el que cree en Cristo verá abundantemente satisfechos sus necesidades espirituales. Y no solo eso, sino que también se convertirá en fuente de bendición para los demás. Por medio de Él, por medio de sus palabras, de sus obras y su ejemplo, correrá agua viva para beneficio eterno de los que le rodean. Tendrá suficiente para sí mismo y será una bendición para los demás. De esa manera se mantiene la imagen de su interior, correrán ríos de agua viva. Su corazón, al estar lleno de los dones de Cristo, se desbordará y beneficiará a otros. Después de haber recibido mucho, también repartirá. Ya para terminar, quiero hablar de esto y no abundar porque va a ser tema de nuestra siguiente enseñanza la próxima semana. Dice el verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí le decía yo, el Señor Jesús no está citando un pasaje específico, sino la generalidad de varios pasajes que afirman que quien tiene a Dios, de su interior brota abundancia, brota estar saciedad de Dios, de su necesidad espiritual, que son esos ríos de agua viva que menciona aquí el Señor. Y el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hay algo muy importante en el mensaje del Evangelio, y es el papel que juega el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y no podemos perder de vista que de quien está hablando aquí el Señor Jesús cuando dijo, el que tiene sed venga a mí y beba, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como lo enseña la Escritura. Y cuando se refería a esa abundancia de vida, a esos ríos de agua viva, esa vida abundante, se estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y esto abre el tema para que hablemos de algo sumamente importante, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Creer en Jesús hace que Dios te selle con su Espíritu Santo. Y eso es la manera en que Dios te capacita para la vida espiritual. Esto es algo muy importante, porque muchas personas creen que cuando nosotros les predicamos venir a Jesús, creer en Él, lo interpretan como cambiar de religión. Muchas personas interpretan ante la predicación del Evangelio, es que me están pidiendo que cambie de religión. Me están pidiendo que me vuelva aleluyo, que me vuelva hermanito, que deje la religión de mis padres, donde nací, donde crecí, donde aprendí, donde toda mi familia es. No es eso, ni estamos haciendo eso. También otras personas lo interpretan como que es un cambio humano, es un cambio de lugar, yo me cambio de aquí, me cambio para allá. Y tampoco es eso. Entendamos que estamos hablando de algo espiritual. Algo espiritual y sobrenatural sucede en aquellas personas que depositan su confianza en Jesús. Muchas personas tienen miedo, dicen que
no quieren dar ese paso de entregarse a Jesús porque tienen miedo de fallar. Tienes miedo de fallar porque piensas que la vida cristiana es en tus fuerzas. Tienes miedo de fallar porque piensas que la vida cristiana es vivida por la misma persona exactamente. Y quiero decirte que la vida cristiana es vivida por nuevas criaturas, por gente transformada por Dios. Efesios capítulo 1, verso 13, te lo leo y esto nos da, te digo, aquí terminaríamos y nos da la pauta para nuestra enseñanza de la siguiente semana. Dice Efesios 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es hermoso, esto es glorioso. Y ojalá Dios me dé la gracia para poderte ayudar a entender y que sea Él quien entre en tu vida, en tu mente y en tu corazón para hacerte entender que el cristianismo no es una religión, no es un cambio de religión, no es un cambio de lugar. El cristianismo es el poder de Dios manifestado para la transformación de una persona y su capacitación para vivir la vida espiritual. Dios nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Amados hermanos, esto también para mis hermanos, para la iglesia, quiero decirte, esto es lo que Dios te dio cuando te salvó. Debes tener muy presente que debes creer en su persona y con esto quiero decirte que es tu responsabilidad crecer en conocimiento de la persona de Dios. Es tu responsabilidad creer en conocimiento de la persona de Cristo y es tu responsabilidad creer en conocimiento de la persona del Espíritu Santo. A través del estudio profundo de la palabra de Dios necesitas creer, necesitas crecer en el conocimiento de su persona para que puedas creer en su persona tal cual es. Necesitas creer y crecer en el conocimiento de su obra. No creas que porque ya sabes que Jesús murió por ti, eso es todo lo que debemos y podemos entender. Hay muchas cosas más que podemos entender, que el Espíritu nos quiere revelar. Y debemos creer en el conocimiento de su palabra, de sus palabras y de sus enseñanzas. Amados, profundicemos en todo esto, porque estos elementos constituyen el hecho de que creemos en Dios, de que creemos en Jesús, de creer en Él. Y creer en Él, dice este pasaje, nos da su Espíritu. Y su Espíritu hace la obra en nosotros. Yo le quiero animar a que nos acompañe la próxima semana porque la próxima semana estaremos estudiando el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente, porque esto anima, amados. Esto te hace entender que la vida cristiana no la vivimos solos, no la vivimos en nuestras fuerzas o nuestras capacidades o nuestro entendimiento. La vida cristiana se vive con la ayuda del Espíritu Santo que Él hace morar en nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios a través de estas palabras, de sus palabras, bendiga su vida, alimente su vida, aliente su vida, que en estos momentos de dificultad usted pueda tener paz, usted pueda tener esperanza, usted pueda tener consuelo, usted pueda tener fuerza. Inclusive puede ser, hermanos, que podamos ser nosotros como esos ríos, que saciamos nuestra necesidad de Dios y recibimos tanto que tenemos también para darles a otros. Que en estos momentos nosotros nos convirtamos en luz del mundo, en sal de la tierra y en una fuente que pueda ayudar a otros. Yo quiero invitarle a que le demos gracias a Dios a través de una oración y con esto despedimos nuestra reunión de este día. Señor, te agradecemos mucho tu palabra, te agradecemos lo que tú nos quieres enseñar. Te pedimos que lo pongas en nuestro corazón, de tal manera que por el poder de tu Espíritu seamos transformados. Señor, transfórmanos a la luz de lo que tú quieres hacer con estas palabras que dejaste.
Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Bendice a los que nos escuchan, Señor. Padre, que podamos ser capaces de ser transformados en la medida en que tú quieres. Que nos portemos y nos comportemos a la altura de lo que tú quieres en las circunstancias en las que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre del Señor, de Jesús. Te agradezco por cada hermano, cada hermana, cada persona que se conectó el día de hoy para escuchar tu palabra. Danos el ánimo, Señor, para seguirte buscando durante cada día de toda la semana. Señor, ayúdanos. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor les esté ministrando y que les anime a que profundicemos en su palabra para conocer más de su persona, más de su obra, más de sus enseñanzas. Y haciendo esto nosotros podamos crecer en nuestra confianza y fe en Él. Que tengan un bendecido domingo, aprovechen este día y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.